Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro del Salmo 51. Ahora vamos a estudiar el versículo número 3 que hemos titulado Yo conozco mis rebeliones. Así dice en su original hebreo: Kifeshai ani eda behatati negdi tamid. La Reina Valera del 60 lo traduce: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos a ver cómo David fue confrontado con su pecado por el profeta Natán en primera de Samuel 12, del 9 al 14, hermanos, para entender este pasaje, este versículo que vamos a estudiar. Y así dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré las mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Aquí vemos cómo el profeta Natán confronta el pecado de David, y David en ese momento reconoce su pecado, su maldad, que había pecado contra el Dios mismo. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer nuestro pecado cuando se nos confronta con el Evangelio, hermanos. En Romanos 2, del 14 al 16, Dios nos dio una conciencia para que dé testimonio, hermanos, de nuestro pecado. En Romanos 2, 14 al 16 dice: por cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí está, hermanos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, puso una conciencia en el hombre para reconocer, hermanos, que nuestro pecado nos separa de la presencia y de la comunión con Dios. Por eso nos da testimonio la conciencia, donde nos acusa, hermanos, donde nos acusa la ley escrita en el corazón que Dios puso en el hombre, dándonos conciencia conforme al Evangelio, donde Dios va a juzgar al mundo conforme al Evangelio de Jesucristo, y va a sacar todos los secretos de los hombres, hermanos. Así como David ocultó su secreto, vino Natán a confrontarlo. Así el Evangelio viene y confronta el pecado del hombre y nos trae el Salvador, a Jesucristo. Por eso nos va a juzgar conforme al Evangelio, hermanos. En Job 13, 23, Job no entendía su prueba, lo que estaba pasando, y le pregunta a Dios: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job, ahí, en la prueba, en la tribulación, no entendía, hermanos, el pecado que tenía, no entendía sus transgresiones y su pecado. Por eso le pregunta a Dios que le dé entendimiento, que lo haga entender, porque muchas veces, hermanos, somos tan, tan puros, nos sentimos tan justos en nuestra propia opinión, que pasamos los pecados más básicos, que es apartarnos de nuestro Dios, tan solo, hermanos, pasando más tiempo en las cosas del mundo, en las redes sociales incluso.
más que en la presencia de Dios. Son pecados pequeños, pero que a la luz, a la palabra de Dios, es un pecado, dejando el primer mandamiento, teniendo dioses ajenos, en vez de poner a Dios en primer lugar. Por eso aquí Job le pide a Dios que lo haga entender su transgresión y su pecado y el por qué estaba pasando la prueba que Dios había puesto en su vida. En Salmo 73, 22, David no entendía y nos dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Muchas veces el pecado entenebrece, hermanos, nuestra conciencia y nos hace duros del corazón y muchas veces no entendemos pecados tan pequeños van pasando y muchas veces ese pecado se hace más grande y más grande y tratamos de encubrirlo como lo hizo David cuando adulteró con Betsabé y aún así, hermanos, para tratar de ocultar ese pecado mandó a matar a su esposo para tomarla por mujer. Muchas veces nuestra conciencia, nuestro corazón se va haciendo más duro, hermanos, cuando no confesamos nuestro pecado y no entendemos cómo estamos alejándonos de la presencia de nuestro Dios como una bestia delante de ti, dice David. Isaías 59, 12, nuestros pecados atestiguan contra nosotros y nos dice Isaías, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Aquí el profeta Isaías está conociendo y reconociendo los pecados de la nación de Israel que atestiguaban contra ellos mismos, los pecados de toda la nación. Está reconociendo, hermanos, como reconoció David y confesando los pecados de la nación de Israel. Jeremías 14:7 dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. El profeta Jeremías, reconociendo la transgresión, reconociendo los pecados de la nación, aún, hermanos, le pide por su misericordia, le pide por amor a Dios y al Dios de Israel que borre sus rebeliones, porque contra ellos han pecado. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es como David y como estos profetas reconocer, hermanos, nuestras transgresiones y nuestros pecados, venir a pedir perdón al trono de la gracia en oración y entonces recibir ese perdón, hermanos, que nos trae la bendición de Dios a nuestra vida. Job 42, del 1 al 6, se arrepiente de haber discutido contra Dios en su prueba y nos dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Aquí, Job, hermanos, reconoce la bondad de Dios, reconoce que aún cuando era un hombre justo, a través de la prueba, a través de que Dios le había quitado sus bienes, de que Dios le había quitado su familia, sus hijos, Dios aún estaba tratando con Job y en ese momento de la prueba, ahora Job se arrepiente y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces, hermanos, Dios va a permitir que pasemos por pruebas, así como pasó Job, para darnos cuenta de que no somos más que simples pecadores y que reconocemos nuestro polvo, hermanos, nuestro pecado, para venir al arrepentimiento y entrar a la presencia de Dios y decir las palabras que dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí en la prueba, hermanos, Dios nos va a pasar por la prueba de la fe para verlo y no solamente oírlo.
verlo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando vemos a Dios, hermanos, y cuando vemos su presencia, no hacemos más que arrepentirnos en polvo y en ceniza y pedir perdón por las personas que hemos sido, para que venga el nuevo corazón y la presencia de Dios a nuestra vida. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solamente, hermanos, si queremos tener la presencia de Dios y alcanzar la misericordia de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados y eso hará prosperar nuestro camino y nuestra vida en el camino de Dios. Solamente confesando y apartándonos de nuestro pecado para alcanzar la misericordia y el perdón de nuestro pecado, hermanos. Solamente mediante la confesión de nuestro pecado, de nuestra maldad, reconociendo que somos pecadores ante la santidad del Hijo de Dios. En primera de Samuel 24:12 al 17 vamos a ver un falso arrepentimiento, hermanos, de Saúl cuando se presentó ante David. Y nos dice primera de Samuel 24 del 12 al 17: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti, tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigues, a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Aquí David pone en juicio al juez, a Dios, para que juzgue entre Saúl y David, presentando su inocencia y las manos limpias delante de Saúl, donde él no quería su mal, y cómo Saúl quería matar a David, porque estaba ungido con el Espíritu de Dios y ya había sido escogido como sucesor de su reinado. Aquí vemos cómo Saúl alzó su voz y lloró. Lamentablemente, no basta solamente con llorar y alzar nuestra voz, porque Saúl, después de este pasaje, sigue buscando a David para terminar con su vida. El mismo Judas lloró y se arrepintió cuando entregó las 30 monedas de plata y fue y se ahorcó. Este es un falso arrepentimiento, hermanos. Este es un arrepentimiento de boca hacia afuera, mas Dios quiere que nos arrepintamos en el corazón, hermanos, en el corazón, como nos dice Hechos 2:36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, hermanos, que los que oyeron el sermón se compungieron, hermanos, de corazón. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, es en el corazón donde te cambia. Cuando vienes a arrepentirte de corazón, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor para perdón de pecados y entonces recibimos, hermanos, el don del Espíritu Santo. Dios quiere que te arrepientas en tu corazón para darte un nuevo nacimiento, para darte un corazón nuevo, para andar en sus mandamientos y andar en su palabra. Dios quiere un arrepentimiento, hermanos, de corazón, no de boca para afuera, sino de corazón, un cambio de corazón donde Él nos quita el corazón de piedra de pecado y nos da un corazón nuevo para entender su palabra y que venga el Espíritu Santo a nuestra vida
y el nuevo nacimiento. En Lucas 15, 18 al 21, vemos cómo el hijo pródigo regresa al padre porque reconoce su pecado. Lucas 15, 18 al 21 nos dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así, hermanos, tenemos que correr nosotros en oración ante el trono de la gracia y pedir perdón a nuestro Padre Celestial y decirle que hemos pecado contra el cielo y contra Él, y arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados, y Él corre y es movido a misericordia y nos besa y nos llena de bendición al perdonar nuestro pecado, al regresar a casa, al regresar a comunión con nuestro Padre Celestial, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos creó a su imagen y semejanza, y que está esperando que volvamos a Él para moverse a misericordia y abrazarnos y tomarnos de su mano, hermanos. Este es el verdadero arrepentimiento que Dios busca de sus hijos. En Levítico 4, del 1 al 3, nos habla de las leyes sobre las ofrendas de la expiación del pecado, hermanos. Y nos dice Levítico 4, del 1 al 3, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, desde la ley de Moisés, Dios pedía un sacrificio para pagar el pecado que había cometido el hombre. Dios pedía un sacrificio para perdonar el pecado que haya cometido una persona contra sus mandamientos. En Romanos 3, 23 al 26, nos habla, hermanos, de que usted y yo y todo hombre somos pecadores, como dice Romanos 3, 23 al 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios, hermanos, Dios escogió a la sangre de Jesucristo, al Cordero de Dios, como propiciación por nuestros pecados pasados, hermanos. Por eso tenemos que venir a nuestro Salvador. Por eso tenemos que venir a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo nos lo presentó Juan en su evangelio, Juan el Bautista, y nos dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconozcamos, hermanos, nuestro pecado, vayamos a nuestro Salvador, a nuestro Cordero que quita nuestros pecados, que nos limpia de nuestros pecados, al Hijo de Dios, al que Dios escogió para que perdone nuestros pecados, hermanos, y alcancemos la misericordia de Dios a través de la sangre de Jesucristo, al Cordero de Dios que nos limpia, hermanos, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, en el Cordero de Dios que Él escogió para perdonarnos de nuestros pecados. Hebreos 2, 3 al 4 nos habla de esta salvación tan grande y nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos,
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo, hermanos? ¿Escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande en el Hijo de Dios? Porque Dios dice que testifica juntamente con ellos, hermanos. El Evangelio, hermanos, testifica juntamente con Dios y nos trae esa palabra directa a nuestro corazón para que nos arrepintamos de nuestros pecados, vengamos a nuestro Salvador, a nuestro Cordero y alcanzar esa salvación tan grande de nuestros pecados, hermanos. En Salmos 32, del 1 al 5, David habla de una bienaventuranza cuando fue perdonado de sus pecados y nos dice, Salmos 32, del 1 al 5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemer todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa, hermanos, es la más grande bendición que podemos alcanzar como seres humanos, como el hombre. Esa es la más grande bienaventuranza que podemos alcanzar como hijos de Dios. El alcanzar la bienaventuranza de que sean perdonados y cubiertos nuestros pecados cuando lo confesamos y no encubrimos nuestra iniquidad. Y entonces Dios se mueve a misericordia y perdona nuestros pecados, confesando nuestro pecado y reconociendo a nuestro Salvador, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios los bendiga, hermanos. Y seguimos aprendiendo y seguimos estudiando los pasajes en su original, en su lenguaje original, hermanos. Y los invitamos a formar parte de nuestras clases tanto de hebreo como de griego bíblico para seguir aprendiendo más y más. Y sobre todo, hermanos, llevar ese testimonio, llevar ese evangelio, hermanos, como testimonio a las naciones para que venga el perdón del pecado del hombre y que alcance esa bendición, esa bienaventuranza cuando es perdonado y llega la paz a nuestro gozo, a nuestra alma y a nuestro corazón y a la vida eterna en la presencia de nuestro Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.